Fernando Roch, profesor de esta escuela, y soy el señor que iba a hablar a las 9:30 y ya llevamos 10 minutos de retraso, con lo cual pues yo creo que es mejor empezar y... Vamos a ver, a mí me han situado en este bloque, no sé si se llaman bloques, en el que se habla de sostenibilidad o de responsabilidad ambiental, creo, ¿no? Yo la verdad es que no tenía un título establecido de conferencia o de intervención. ¿Qué le digo? Que no. Le digo que no. Este es el poder ese que aparece por todas partes. Yo ya no sé, ya me he ido. Es que además no hay manera de... Ahí. Es el dueño del ordenador, o sea, lo conoce y le conoce. Digo que esta parte, este último bloque, estaba más relacionado con los aspectos ambientales. Yo no soy un experto en temas ambientales. Quien me conoce ya sabe que no me dedico a ese tipo de cuestiones o de una manera especial. De manera que, a pesar de todo, pensaba que sí que hay esa dimensión, habría que introducirla. Entonces he optado por un título que, como ya veréis, es bastante Foucaultiano. Introduce bastante, o sea, introduce la idea de población. La he sustituido la idea general de formación social o de sociedad. He introducido el término población, siguiendo un poco la idea de Foucault, de Foucault, realmente, de dar una dimensión biológica a algo que normalmente es tratado desde las ciencias sociales pues como un hecho, como un conjunto de hechos sociales, es decir, como un fenómeno social exclusivamente. He introducido el término de población intentando darle esa dimensión biológica y relacionarlo también con el medio, con las condiciones de existencia. Y realmente voy a tratar de eso, voy a tratar muy rápidamente y de una manera, yo diría que también muy esquemática, de las cuestiones que relacionan los cambios de soberanía a los que estamos asistiendo con cambios sustanciales en la formación, en la población. Y, por último, ¿qué aspectos o qué relación tiene eso con la ciudad? Bueno, empezamos, pues. Como digo ahí, realmente esto, como le decía, quien me ha proporcionado este ordenador que no estaba previsto, lo he preparado más para mí que para vosotros, porque con la idea de no salirme demasiado del tema y tener una especie de guía, una especie de plantilla para centrarme más o menos en lo que quería hablar. La población tiene un sentido más amplio que sociedad, como os decía hace un momento, porque incluye aspectos biológicos fundamentales. Entre otras cosas, la inserción de esas sociedades, o las sociedades en las que nosotros vivimos, su inserción en un medio natural, en un medio ambiente natural. Realmente se podría decir que el tema de la población, es decir, el tratar con la masa humana, esa masa que aparece en la Revolución Francesa de una manera explosiva en la historia, pues viene siendo un tema habitual de los programas políticos desde entonces. Y realmente buscarle formas de control, formas de resolver el problema de esa presunta explosividad o de esa presunta agresividad, pues viene siendo realmente el resultado o uno de los objetivos del acuerdo, del pacto social en todas las sociedades que venimos viniendo desde entonces. De manera que habría quien pensara, es decir, esto se podría dar lugar a pensar que hay una especie de evolución a lo largo del tiempo. Es muy fácil introducir la idea de progreso, que está muy vinculada también a la idea de sistema, y pensar que, bueno, pues hay un progreso civilizatorio, político, etcétera, que nos llevaría a ir mejorando, a ir progresando, a ir conquistando estadios diferentes en la formulación de esa población que evidentemente está vinculada a su medio. Es decir, no hay población sin medio,
sin medio físico, sin sustrato material, y por tanto, bueno, pues digamos que sería una construcción conjunta, evolutiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que es muy difícil poder decir o poder establecer con esa seguridad con la que generalmente se admite que existe esa evolución y que esa evolución efectivamente va adquiriendo estadios, es decir, es una especie de gradus ad parnassum, es una especie de subida hacia una situación más o menos climática, utilizando además una idea que viene también de la naturaleza, que es la idea de ecosistema y de su mejor expresión. No existe, o yo creo que no se puede hablar de la mejor expresión de la raza humana o de la especie humana. La especie humana pues está donde está, organiza o elabora fórmulas históricas de existencia o de funcionamiento y bueno, y es muy difícil, como digo, poder decir que hay un camino climático hacia una mejor expresión. Así que, por el contrario, como pongo ahí, ha sido un largo proceso que ha adquirido diversas formulaciones. Desde la cuestión social, ha adquirido a veces formas muy sociales, manejar poblaciones grandes, conseguir que no sean revolucionarias, explosivas, etcétera, es complicado. Y bueno, pues ha tenido sucesivas expresiones a lo largo del tiempo, durante todo el siglo XIX prácticamente. La cuestión social, es decir, visto el problema de la formación de la población o de la población como una cuestión eminentemente social, pues, por así decir, protagonizó todas las políticas, etcétera. No voy a entrar ahora en cómo eso es decir, el detalle de toda esa evolución. Pero yo digo ahí que efectivamente va desde esos planteamientos muy centrados en las cuestiones sociales, o que se llamó incluso así, la cuestión social, hasta los planteamientos ecologistas que hoy día parece que prevalecen o parece que están buscando su sitio dentro de esta formulación. Este proceso, y sobre todo sus fórmulas, suelen presentarse con una línea de progreso de civilización, como decía antes. Con ello se crea la ilusión de que se pueden desvincular de sus condiciones de existencia. No sé si eso se me entiende, pero muy rápidamente yo creo que cualquier formulación de esta formación o de esta población estable y sus relaciones con el medio de una manera más o menos estable están apoyadas sobre unas determinadas condiciones de existencia. Es decir, unas condiciones materiales de existencia. Alguno habla de sustrato material de existencia. Sin ellas todo se desmorona. Y es un poco la idea que quería introducir, porque vamos a hablar precisamente de una crisis, es decir, de cómo se desmorona todo eso y de cómo se crea la ilusión o se intenta crear la ilusión de que no se está desmoronando. Y digo ahí, sin embargo, el estado del bienestar, por ejemplo, que es una de esas fórmulas de estabilidad, como tener a una población tranquila, estable, equilibrada durante un tiempo determinado en relación con unas condiciones materiales determinadas, coincide con el proyecto de una sociedad normalizada, en la que la redistribución de recursos que implica contribuye a cerrar además el ajuste producción-consumo en ámbitos urbanos. Esto no es nada más que un mecanismo regulador, todo el bienestar, no es más que un sistema de redistribución de rentas que permite mantener la capacidad de consumo. Si uno en las relaciones laborales la distribución salarial o la distribución de rentas es desequilibrada, es decir, tiene desequilibrios o es asimétrica, el sistema del bienestar pues es una especie de bomba que bombea, no de bomba que destruye, sino de bomba que bombea, y bombea recursos, los redistribuye y más o menos mantiene una capacidad de consumo que cierra, por así decir, el circuito producción-consumo. Esto es muy importante cuando estamos hablando de países, cuando estamos hablando de estructuras nacionales, porque la nación, la producción nacional y el consumo nacional están muy vinculados, están muy directamente vinculados. Lo siguen estando, por cierto. Eso que está ocurriendo ahora mismo en España pues está provocando, entre otras cosas, un descenso del consumo que a su vez genera una espiral, etcétera, ¿no?
espiral recesionista, etcétera, ¿eh? O sea, que siguen estando vinculados, pero cada vez menos. Evidentemente, la globalización ha introducido unas normas o un funcionamiento completamente distinto. Bueno, el estado del bienestar, como digo ahí en esa frase final, pues está basado en una serie de condiciones que, si no se mantienen, efectivamente es muy difícil de poder conservar ese estado del bienestar, es decir, esa fórmula, ese pacto social de estabilidad, etcétera, etcétera. El estado del bienestar podría representar el núcleo de una forma poblacional o de una fórmula poblacional, ¿eh? Es característica de la sociedad industrial avanzada, o ha sido característica en algunos sitios, en algunos países que podríamos calificar de industriales avanzados. Está situada o se sitúa bajo la soberanía del Estado Nacional, es decir, que el Estado Nacional es quien establece, es el garante de los derechos, es el administrador último del medio poblacional, porque en definitiva es quien establece las reglas de juego, es el regulador de las relaciones entre el sistema. El sistema, ahora ya sí hablando de sistema como sistema económico, es decir, agentes económicos y la población. Y luego como regulador demográfico y de las relaciones con el mundo físico. Es decir, que el Estado es realmente el depositario o quien ejerce realmente la soberanía en una estructura de población bajo el patrón o la fórmula del estado del bienestar tal como lo conocíamos o tal como conocíamos. Sus condiciones de existencia no es exhaustivo en la relación que aparece ahí, pero bueno, es referencial, sirve para hacernos una idea de cuáles son sus componentes. Pues para empezar es una relación salarial fija, es decir, acuerdos laborales que contribuyen a dar una estabilidad en los ingresos. Es decir, esto es muy importante. Bueno, es tan importante como que yo creo que el mayor golpe que se ha dado a todo el sistema últimamente ha sido la famosa ley laboral, las nuevas leyes laborales que han destruido completamente esa estabilidad. Es decir, introducir eso desmorona, es una pieza, es como quitar la clave del arco y a continuación pues todo se va a desmoronar. Luego está el acceso general al crédito. Lo que pasa es que el acceso general al crédito es muy dependiente, está muy vinculado a la permanencia de esa relación salarial estable. Porque si no hay relación salarial estable, el banco no te puede prestar. Los bancos prestan sobre ingresos más o menos asegurados. Y en estos momentos nadie prácticamente tiene tal cosa asegurada. La regulación del espacio social y económico. Hay planes, hay planificación y esos planes pues tienen esas dimensiones, hay espaciales, económicas, etcétera. Los planes quiere decir que hay previsiones a medio y largo plazo que pueden cobrar formas determinadas y sobre las cuales hacen sus apuestas los agentes económicos y los agentes sociales también. Equilibrios diversos, por ejemplo, redistribución gradual de la renta, políticas sociales de seguridad, bueno, lo que se denomina bienestar. Otra de las condiciones es la vinculación del modo productivo con su territorio nacional o local. En las empresas, las actividades económicas en el mundo este del bienestar estaban vinculadas al territorio, es decir, tenían compromisos territoriales. Lo que hacían, en parte, lo hacían pensando en que su actividad creaba riqueza en el territorio en el que estaban, de la que finalmente ellas mismas, estas mismas empresas, se iban a beneficiar, de manera que había ese vínculo cerrado entre el territorio. Así que lo que ocurriera en ese territorio, lo que ocurriera con su población, les afectaba muy directamente. Había un compromiso porque eso estaba, como digo, dependían unos de los otros. Compromiso general del capital financiero en este proyecto de conjunto, es decir, el capital financiero, entre otros, claro, estaba también comprometido con que ese proyecto global, ese proyecto, es decir, que esa población y su medio realmente siguieran adelante y funcionaran adecuadamente. Normalización de la especie. Estas poblaciones están formadas por una especie, que es el hombre, el género humano, o el hombre, en definitiva, el hombre y la mujer, claro. Y el hombre es la especie. Siento porque las mujeres no llegaron a tiempo para poner en la mujer, pues ya está bien. La especie es la mujer, estupendo, yo estoy por ello, o sea, si hay que votar eso, lo voto ahora mismo. Normalización de la especie
que está vinculada a la construcción de otra idea, otro objeto poblacional típico y social típico, que es el hombre medio. Ese hombre medio es un hombre con atributos medios, es un producto estadístico, si se quiere, pero es un producto, sobre todo es un producto social, económico, es un producto de orden, básicamente. Es decir, ese hombre medio garantiza el orden. Su espacio son ciudades y metrópolis equipadas en espacios de circulación. Un espacio de circulación no es nada más que un espacio en el que, porque es una característica necesaria del medio, todas las partes están bien relacionadas con objeto de que todo el medio contribuya de una manera abierta al mantenimiento o al ajuste con la especie. Bien, las deficiencias de este modelo es el modelo que hemos tenido hasta hace unos años, las deficiencias de este modelo son bien conocidas, aunque no todas han sido suficientemente valoradas o estudiadas. Bueno, esto ya se sabe, ¿no? Ha sido muy criticado, es un modelo que tiene su crítica, pero que ahora nos parecería maravilloso poderlo recuperar. Tan es así como que todos estamos pensando a ver si lo recuperamos. Y buena parte de esa regeneración urbana de la que estamos hablando consiste en intentar recuperar todo esto, que ya no lo tenemos. Este mundo, saturado de clases medias, que a pesar de todo contenía grandes desigualdades, ha sido o está siendo desmantelado. Es decir, que esa vieja fórmula del estado del bienestar en estos momentos ya no existe, o por lo menos no existe en los términos en los que existía hace no más de 1 año o 2 años. Sus condiciones de existencia han sido eliminadas o van siendo progresivamente eliminadas y sustituidas por nuevas condiciones que anuncian una nueva formulación de la población y su medio. Bueno, eso de que hay una nueva formulación de la población y su medio es una suposición optimista. Yo no estoy seguro de que exista esa nueva formulación. Yo creo que se está un poco a expensas del resultado que pueda tener ese desmantelamiento, y yo creo que se está un poco pensando, digo por parte de aquellos que están tomando, por parte de la nueva soberanía, que de eso hablamos a continuación, por parte de los nuevos soberanos, se está pensando que se va a arreglar de una manera más o menos espontánea. Está todo el mundo esperando a que mecanismos de una forma más o menos automática o más o menos espontánea nos den una nueva fórmula poblacional que se ajuste por sí misma, que sea estable, es decir, que tenga todos los requisitos que se le pide a esa fórmula de población y medio, que es la que siempre estamos buscando y que no derive en una revuelta o en revueltas incontroladas, etcétera, etcétera. Hay un cambio de soberanía y un cambio de territorio, sin embargo. Ahí he puesto en azul una frase que saqué ayer del periódico del propio Draghi, que decía: muchos gobiernos, se lo dice a los gobiernos actuales, a los soberanos, es decir, a aquellos que han sido elegidos democráticamente, y eso es un aviso a la democracia, esto es un aviso a demócratas, dice, deben darse cuenta de que perdieron su soberanía nacional hace tiempo. Me hace gracia que en un momento en el que... Esto lo dice Draghi, vamos, y no pasa nada. Quiero decir que no cogen al tipo y lo llevan al Tribunal de la Haya a decir, es usted un enemigo de la democracia occidental, ¿no? ¿Cómo puede usted decir eso? Bueno, pues lo dice y no pasa nada, se queda todo el mundo tan tranquilo, ¿no? O sea, efectivamente ha habido un cambio de soberanía, ahora veremos ese tema. Si en la anterior configuración el capital financiero, y aquí yo creo que el papel clave lo juega evidentemente el capital financiero, con esto no descubro nada, yo creo que todavía está en el aire que respiramos el saber que el capital financiero ha tomado el poder. La cuestión es cómo y qué ventajas ha sacado, es decir, de qué manera lo ha hecho y por qué tiene ese poder que antes no tenía de una manera ya definitiva. Y si en la anterior configuración el capital financiero utilizaba el aparato industrial como instrumento de acumulación, quien acumula realmente es el capital financiero. Utiliza instrumentos, esto lo viene haciendo, por cierto, desde el siglo XVI. En el siglo XVI esas soberanías nacionales que ahora parece que le sobran, pues fueron su instrumento de acumulación. Es decir, esas monarquías patrimonialistas que construyeron las naciones europeas a lo largo del siglo XVI eran sus principales acreedores. Es decir, que el capital financiero prestaba dinero, entonces incipiente, pues prestaba dinero a
a estos monarcas, a estos soberanos, se endeudaban con él y finalmente pues acababa apoderándose de prácticamente todo. Carlos I es el ejemplo clave. Gracias a eso, por cierto, desmantelaron todo el sistema urbano europeo que había previo a la construcción de estas nuevas soberanías nacionales. Es decir, que las ciudades europeas cayeron bajo este nuevo imperio del capital financiero y, curiosamente, ni siquiera el capital de las ciudades, el capital que había en las ciudades, pudo competir con él, ¿no? Bueno, pues en estos momentos, o en la etapa anterior, esta fórmula del bienestar anterior, realmente era el capital financiero que utilizaba el aparato industrial para sus mecanismos de acumulación. Ahora utiliza directamente el aparato del Estado. Es decir, que en estos momentos no nos hagamos ideas raras. Realmente ha habido un golpe de Estado que ha consistido, es un golpe de Estado incruento, aparentemente, pero que ha consistido en que el capital financiero se ha apoderado realmente, como dice Draghi ahí arriba, se ha apoderado del aparato del Estado. Por eso le sobra tanta gente, le sobra, lo quieren adelgazar, porque lo que quiere es introducir sus burocracias, no las burocracias del Estado habituales, que al fin de cuentas estaban al servicio de la población, al servicio de ese Estado de población. No, ellos quieren introducir sus propias burocracias, lo hacen a través de los partidos, lo hacen a través de otros mecanismos, pero básicamente lo que quiere es controlar ese aparato de Estado. No lo quiere hacer desaparecer. Sería un error y ellos lo saben. El capital financiero utiliza las cosas que hay, no las destruye necesariamente, solo destruye lo que le resulta necesario destruir. Así que el aparato del Estado lo va a utilizar porque es muy necesario para muchas de las cosas o muchas de sus operaciones, pero lo están manejando y lo está utilizando de una manera cada vez más evidente, entre otras cosas para hacerse seguir sus mecanismos de acumulación. Bueno, el Estado de que se ha hablado, para llegar a lo cual ha realizado una compleja maniobra. Yo intento ahí explicar la compleja maniobra que ha realizado, es más complejo que eso, pero bueno, como estamos simplemente lanzando ideas más o menos esquemáticas, la idea consiste en apropiarse del futuro. Bueno, de hecho, el punto de partida fue apoderarse del futuro. Esto es muy típico del capital financiero, claro, ellos trabajan a medio y largo plazo, a base de financiar un futuro imposible. La idea es que han pensado o han financiado una prolongación de ese estado del bienestar que las condiciones que iban a venir a continuación no permitían plantear siquiera. Es decir, que ha hecho una apuesta sobre que el estado del bienestar se iba a mantener 20, 30, 40 años, ha prestado el dinero y algo más que el estado del bienestar, ahora lo veremos, ha prestado el dinero sobre eso. Y como naturalmente eso es imposible, nadie le va a poder devolver el dinero que ha prestado, por lo menos no de esa manera, y entonces ha cogido a todo el conjunto de la sociedad a contrapié y se ha apoderado de ella a través de esa maniobra. Ha endeudado a la población a través del inmobiliario y del consumo, les ha hecho creer a todo el mundo que el sueldo que cobraban, la estabilidad que tenían familiar, económica, etcétera, iba a durar los 40 años que iba a durar el préstamo que le daba el banco. Les ha animado a que consumieran, incluso por encima de lo que lógicamente podían aspirar. Les han engañado también en eso. Ahora veremos el papel que ha jugado toda la ideología o estos planteamientos ideológicos en todo este dispositivo, esta estrategia o esta estratagema. Y bueno, los ha convencido de que efectivamente iba a ser todo igual en los próximos 40 años. Eso no es cierto, como ya se está demostrando. Es decir, que el desmoronamiento que está sufriendo el conjunto social o el conjunto de la población tiene su base precisamente en que todo esto no se va a cumplir. Han endeudado a las empresas con la misma historia, les ha hecho creer, todavía hay gente por ahí que está intentando sacar adelante proyectos inmobiliarios, pero todos sabemos dónde está todo eso. Bueno, es una jugada de esas de ajedrez, de esas que uno arriesga a la dama, la pierde, pero claro, adquiere una posición de ventaja. Esto es lo que se llama el gambito de dama, o en fin, esto es o otras jugadas similares, ¿no? Es decir, que es arriesgar, jugarse una pieza clave en la historia. El capital financiero ha sabido jugar una pieza clave porque se debilitaba con todo esto,
pero a cambio ha adquirido una posición predominante, es decir, he perdido la dama, pero controlo el cetro del tablero, de manera que no hay ningún problema. Es decir, he conseguido la soberanía, perdiendo alguna pieza importante, no importa, ya recuperaré la ventaja, porque al final lo que importa es ganar la partida, y la partida la ha ganado. Porque la siguiente jugada, después de tener pillado a todo el mundo al contrapié, al Estado, a las empresas, a la sociedad, al conjunto de la población, pues ha consistido en trasladar esa deuda al Estado, que queda así a su arbitrio. Es decir, que el siguiente paso ha consistido en amedrentar, es decir, si yo me hundo, se hunde todo, etcétera, y le ha pasado esa deuda, se la ha pasado al Estado. De esa manera, el Estado ahora mismo está ya completamente controlado por el capital financiero y en estos momentos, no en España solo, yo creo que en casi todas partes, pero en fin, en España de una manera especial, en los países que han caído más en esta trampa, de una manera, como digo, más especial, pero en casi todos de la misma forma. No olvidemos que ese capital financiero del que estamos hablando es fundamentalmente capital alemán, capital sueco, holandés, francés, etcétera, es decir, países del norte que están ahora mismo beneficiándose de todo esto. Porque una vez que has pasado la deuda al Estado, ya no se gana el dinero al 1%, sino que han convertido el crédito en un crédito al 6 o al 7%, es decir, 5 puntos por encima de lo que cuesta realmente el dinero en el mercado. Es decir, que esta banca que ha tenido esas pérdidas las están jugando muy rápidamente a costa de empobrecer, a costa de eliminar las condiciones de existencia de esa población de la que estábamos hablando. De manera que estamos ahora mismo en una situación en la que lo característico es que las condiciones que habían permitido hablar de estado del bienestar ya no existen. No existen, o sea, ya no es un problema de decirle al Estado, oiga, no me quite escuelas, no me quite no sé qué. Es que aquellas condiciones en las que se había basado han sido suprimidas o están siendo suprimidas a pasos agigantados. Yo no voy a hacer ahora la lista exhaustiva de las operaciones o de los fenómenos o de los acontecimientos que están ocurriendo todos los días, pero si cogéis el periódico veréis que todo va en esa dirección. Es decir, se está desmoronando esa estabilidad, ese estado beatífico que habíamos conseguido. Y recuerdo lo que decía al principio, no es que hayamos perdido una línea civilizatoria, es que hemos perdido unas condiciones determinadas de existencia, entonces vamos a volver a una posición anterior a ese estado del bienestar, que no sabemos todavía con qué mimbres la vamos a construir. Pero esto es un poco lo que está ocurriendo. Y desde luego va a ser así mientras la gente no tenga un empleo fijo, es decir, que no se puede... Bueno, aparte de que tenemos, en vez de un gobierno, parece que tenemos un circo, porque yo no he visto en mi vida unos personajes más ridículos que los ministros que tenemos ahora mismo, y encima se ríen. Yo no entiendo de qué demonios se ríen de sí mismos, supongo, empezando por el ministro, y hago un homenaje aquí público al ministro de Educación y Ciencia, o como se llame, que eso ya es una cosa verdaderamente delirante, lo de ese hombre, ¿no? Yo decía, un sociólogo, qué raro, ¿no? Y tal. No, resulta que es un licenciado en Derecho, que nunca ejerció, por cierto, de licenciado en Derecho, y que por lo visto hizo no sé qué, un verano debió de hacer unos cursos de sociología y se denomina sociólogo, en fin, bueno, una cosa demencial, vamos. Bueno, pues este personaje que se ríe de todo, pues nos quiere todavía engañar más y hacernos contar, o nos cuenta, que no, que esto es una situación transitoria, que ya hay brotes verdes. El otro día decía esa ministra que tiene nombre de Virgen Milagrosa, diciendo poco menos que no se preocupen, que esto se remonta, ¿no? Pero ¿cómo que se remonta? O sea, con un 26 o un 20% de parados. Si este es el problema realmente. Lo otro no son problemas. Lo otro es lo que te cuentan para enmascarar el problema, porque el problema real es que hay un 26% de parados. Y aumentando. Este es el problema real. Porque esta es la clave del funcionamiento del estado del bienestar. Bueno, el modelo social y urbano proyectado, sobre el que se ha apoyado este endeudamiento, porque había una proyección a futuro, a 30, 40 años, de que todo iba a seguir igual, de que aquí no pasaba nada. Esa proyección, que es en la que se ha basado todo este disparate, es una espectacular construcción ideológica. Estamos ante una construcción ideológica, yo no he conocido otra de tamaño semejante, en la que se han mezclado la imposible, pongo entre paréntesis, continuidad de las condiciones del modelo sustituido,
Evidentemente el modelo que se sustituye, ese modelo de bienestar, es imposible, es inviable, con promesas, curiosamente, que anunciaban una especie de estado climático de la población y su medio completamente irrealizables. Esas promesas están relacionadas con el famoso modelo de la globalización. La realidad nos devuelve a épocas anteriores al bienestar, reintroduce la cuestión social de una manera dramática. Bueno, un medio imposible remite a un teatro ideológico. Yo no sé si quizá habría que decir alguna cosa, porque claro, he muy rápidamente despachado el modelo con promesas que anunciaban una especie de estado climático de la población y su medio. Bueno, el modelo global es un modelo, hablando de ideología, es un modelo colonial, es un modelo neocolonial, cuya primera premisa era: no se preocupen ustedes, vamos a desmantelar el aparato industrial. Ahí se empezaron a perder empleos de una manera drástica y se empezó a romper el equilibrio que había entre producción, consumo y sobre todo el empleo fijo, el salario fijo y estable. No se preocupen, les vamos a desmantelar todo el aparato productivo y nos lo vamos a llevar a la India, a China, a Dios sabe dónde. Pero no se preocupen, porque todo eso es porque nos vamos a convertir ahora en los nuevos gestores de la economía del planeta. Es decir, usted deja de ser un empleado industrial, que después de todo es una ordinariez, y se va a dedicar a ser usted un burócrata de la gestión del capital internacional. Nos vamos a hacer ricos porque vamos a poner a los chinos a trabajar para nosotros y todo lo que ellos producen, pues nosotros nos vamos a enriquecer. Este era un poco el banderín de enganche, el señuelo para poder desmantelar todo el aparato productivo. Y la promesa era: no se preocupen, los que ya son ricos van a serlo más, y las clases medias, por supuesto, tienen su vida garantizada, y estas clases trabajadores históricas se van a convertir en funcionarios o en burócratas de esta nueva gestión. Bueno, esto es tan mentira como que ya se ha visto. Eso, para empezar, no da para tanto, no da para tanta gente, ese trabajo es poco trabajo. Y luego que además esos flujos de capital en los que estaba basado todo este invento, pues no se han producido, se han medio bloqueado. Unos se han ido a parar a paraísos fiscales, otros se han ido a parar a los propios países, es decir, que se han organizado estructuras nacionales que han bloqueado la salida de esos capitales. El caso de China es un caso claro, Brasil, la India también, en cierto modo, son países que han bloqueado, en fin, empiezan ellos mismos a acumular esos flujos de capital en vez de traerlos para acá. Con lo cual, todo aquel maná que iba a llegar en grandes cantidades y que nos iba a hacer a todos ricos, y sobre cuya futuro maravilloso y milagroso estaba basado todo el tinglao y todo el préstamo y todo el no sé cuántos. Cuando digo esto, estoy hablando porque realmente la gente estaba cogiendo créditos a 40 años, Estamos hablando de 40 años, es decir, que todo eso estaba montado sobre el año 2050, o sea, como poco. O sea, que estamos planteando las cosas así. Bueno, todo esto se ha venido abajo, como digo. Hay más cosas ahí de las que hablar, pero yo no voy a entrar ahora en ello porque no es el tema. Pero lo cierto es que, como todo eso se ha venido abajo, pues hemos caído en la situación dramática. Bueno, un medio imposible remite a un teatro ideológico, porque, claro, es muy difícil convencer a la población y tenerla tranquila si no la engañas y si no le montas un invento para que crea, ahora ya casi religiosamente, en un futuro que desde luego no se va a producir. Por otra parte, una nueva soberanía impone sus reglas de juego. Claro, el derecho, la cohesión social, que eran las normas o parte de las normas del estado anterior, de ese estado del bienestar y de su normativa de funcionamiento, etcétera, pues ahora se sustituyen por las reglas de la economía monetaria y de la competitividad respectivamente. Es decir, que donde había derecho, pues ahora hay economía monetaria. La economía monetaria es una economía de agregados monetarios. Esto, si queréis un ejemplo, luego veremos, creo, alguna imagen. Se me está echando el tiempo encima. Veréis que la sociedad ahora se organiza, ya venía haciéndolo, se organiza según agregados monetarios, es decir, por renta, por renta familiar disponible, por precio de vivienda, por decir valores monetarios que son los que organizan la sociedad, etcétera.
Bueno, se sustituyen por las reglas, como digo, la economía monetaria y la competitividad. La competitividad sustituye a la cohesión. A ver, que me expliquen a mí cómo se puede competir y ser coherente socialmente. Yo eso está porque eso sí que es ideología pura y dura, ¿no? Bueno, las reglas de la economía monetaria convierten la morfología urbana en un mosaico de rentas, como estaba señalando hace un momento. Es decir, que los espacios de la ciudad, los planos de la ciudad son mosaicos de rentas donde cada uno está en el lugar que le corresponde o en el lugar que le correspondía, ¿no? Porque ahora mismo incluso eso se está desmoronando por las mismas razones que ya decíamos. En un desierto comercial está desapareciendo el comercio y de servicios salpicado por macrocentros de gran capital mercantil, porque el gran capital mercantil, con sus leyes de juego, no necesita el pequeño comercio de barrio, el comercio de proximidad. Nuestras ciudades van caminos, están ya desertizando. Vamos a vivir en nuevos paisajes urbanos dentro de nada, donde todo esto ha desaparecido y donde ir por la calle pues va a ser tan peligroso como andar por cualquier suburbio americano de esos tremendos, ¿no? El gran capital mercantil mismo es otro instrumento del capital financiero, es decir, el capital financiero utiliza el capital mercantil. El capital financiero los utiliza a todos, o sea, que os sepáis. No vayáis por la calle pensando que sois seres libres e independientes, a no ser que viváis realmente de vuestros propios recursos. Es decir, que tengáis una huerta, una cabra. Me contaba mi hija que ahora en Estados Unidos, en California, está de moda que la gente en el backyard, en el patio de atrás, tenga cabras. Ya no tienen plantas, antes tenían plantas para comer, ahora tienen cabras y supongo las ordeñan para obtener leche. En fin, no sé qué hacen con la cabra porque creo que de momento no se las comen, pero las tienen. O sea, que es que a lo mejor, digamos que por ahí estamos, ¿no? La unidad urbana se rompe en universos desvinculados, cada uno bajo sus propias lógicas, su propio deterioro, porque incluso el deterioro empieza a ser particular de cada grupo poblacional. Ya no estamos en una población, estamos en varias, sus propios mecanismos de supervivencia. Estamos en poblaciones que cada una adopta sus propios mecanismos o va a ir adoptando sus propios mecanismos de supervivencia. Es por ello el tiempo para el espectáculo, para los ejercicios de representación que legitimen el nuevo orden y lo inscriban en el imaginario de prestigio y en el contexto constitucional democrático. Así que nos vemos abocados, en el orden incluso urbanístico y en todos los órdenes, a representar, que no es efectivamente hacer efectiva, sino representar la excelencia, la eficiencia, la diversidad social, la mezcla. Ayer hablaban aquí de mixité social, es decir, de mezcla social o diversidad social, de representar la cohesión, de representar la sostenibilidad. Todo es un... Bueno, los dos primeros se refieren al éxito económico, la competitividad recuperada gracias a la innovación. Esto es todo el discurso ideológico del que estamos hablando, al triunfo de la sociedad del conocimiento, al flujo centrípeto de capitales que proporciona teóricamente el modelo global, centrípeto porque se supone que vienen hacia nosotros, que somos el centro, y vienen a transformar el medio y la población de las ciudades desarrolladas. Lo que llega, que no llega a todo lo que estaba prometido, genera nuevas élites, que estoy intentando ya prefigurar qué nueva población o qué nuevo universo de poblaciones se está generando, genera nuevas élites, burocracias del capital financiero y sus elementos políticos, nuevas formas de vida asociadas a ellas, de alto standing, con calidad y consumo alto, nuevos espacios superiores, un nuevo ecosistema poblacional muy restringido y excluyente, en definitiva, es decir, que se está formando una población de triunfadores, etcétera, que es una población particular. Esto se parece bastante a la sociedad señorial, a la sociedad anterior a la Revolución Francesa. Nuevos espacios de centralidad, uno de ellos es de disfrute exclusivo, que es el medio de las élites, es decir, es el espacio de las élites. El otro es básicamente de representación, no es real, es representativo, es decir, que está previsto para hacer creer más que para cumplir realmente. En esta fase de transición hay que mantener la ilusión, frente a las clases medias en retroceso, de que participan en ese éxito. Las clases medias no les puedes decir a la noche a la mañana, oiga, usted ha pasado a ser pobre. No, hay que mantenerlas todavía en ese éxito en que ellos pueden disfrutar, incluso se pueden descolgar. Los centros de las ciudades se han convertido en ese teatro y han sido sometidos a procesos de regeneración urbana más o menos radicales,
con excusas diversas. En el caso de Madrid, por ejemplo, que pongo ahí la Gran Vía y el centro de Madrid son un buen ejemplo. El Banco Central Europeo, por ejemplo, está defendiendo, cuando habla de préstamos a iniciativas de regeneración urbana, etcétera, piensa en este tipo de centros. Es decir, este centro, bueno, por supuesto, piensa en el primero de ellos. Si hay que colaborar en que las élites dispongan de sus centros, pero estas tampoco necesitan mucha ayuda, ¿no? Y si no, pues en este otro de representación, porque todavía puede ser hasta un buen negocio inmobiliario. De momento puede ser incluso hasta un buen negocio inmobiliario. Y luego están los nuevos espacios de las periferias, de las periferias urbanas, que es donde hay que, por así decir, elaborar el nuevo medio de la población que ha perdido la partida, ¿no? Bueno, aquí hay que reinventar el medio urbano para una población cuyas condiciones materiales de existencia han cambiado, y han cambiado radicalmente, como decía. El hombre medio pasa a ser el hombre mínimo. Bueno, es una expresión nada más indicativa. Una especie en extinción, estamos hablando de especies, estamos hablando de población, pues esta es una especie pues en extinción, no tiene ya sentido, no forma parte de las lógicas del sistema. Este espacio, que es mítico, en la medida en que es ideológico, que no es real, es el lugar donde se representan las tres últimas de estas historias que hablábamos antes, ¿no? Cohesión, diversidad, o, si se quiere, los tres últimos señuelos, ¿no? Cohesión, diversidad, sostenibilidad. Se le puede llamar a eso rehabilitación integrada o regeneración integrada, que es lo que venimos denominando más o menos en este seminario y bueno, yo diría que en la práctica profesional, que no es nada más que el teatro de una representación, es decir, muy ideológica, en la que se intenta reconstruir o imitar la existencia de un bienestar que ya no puede ser, etcétera, etcétera. Salvo el primero, los otros son puras construcciones ideológicas destinadas a albergar los restos del naufragio, cada una es su manera o su alcance, etcétera. Bueno, aquí ya estoy hablando a toda velocidad por cumplir el horario, vamos, no pasarme demasiado. La globalización acentúa esa asimetría con las regulaciones asociadas a ella. Bueno, aquí he hecho este gráfico en el que más o menos pues se representa esto. Esto está basado esto es un derivado de la regla de notario de José Manuel Naredo, en el que veis que la renta de trabajo en realidad es el mundo físico más que el trabajo. En la regla de notario de José Manuel es el trabajo, es decir, es la relación con el mundo físico. Pero bueno, también sirve para el trabajo, ¿eh? Es magnífico, este diagrama a mí me encanta. Pues sirve para casi todo, ¿eh? Bueno, sobre todo sirve para explicar cualquier asimetría, ¿no? Bueno, por un lado están las élites, países ricos, ciudades globales, exclusividad, consumo, acumulación, equipamiento, no sé qué, que cada vez se van centrando, ahora veremos otra formulación de esto. Y hay un desplazamiento de la formación social en la ciudad. Esta era la promesa, esto era lo que prometía el mundo globalizado. Le he dicho a la base social, no os preocupéis, los pobres de las metrópolis occidentales serán los nuevos ricos de las metrópolis globales. Y en realidad lo que han hecho ha sido reproducir en el mundo occidental el mismo modelo neocolonial que han aplicado a toda la escala planetaria. Es decir, que han reproducido en las metrópolis que estaban destinadas a ser globales, han reproducido el mismo modelo colonial. Es decir, lo que iban a ser países pobres, ciudades miserias, no sé qué, bueno, marginalidad, no sé qué, pues se ha convertido efectivamente aquí también en eso. No en país pobres, sino en periferias pobres, en tal, etcétera. Bueno, manteniendo, por supuesto, la dirección del proceso de acumulación a su sitio, que es hacia allá. Que además esto lo podemos, fijaros, cuando digo países ricos puedo poner Alemania, puedo poner Holanda, que es un poco lo que se está haciendo. Es decir, que incluso de los países pobres, que en este momento ya son también Grecia, Portugal, España, Italia, etcétera, pues estamos contribuyendo a que países ricos como Alemania, etcétera, pues sigan la tónica, ¿no? Este es un poco el paso de una población a tres poblaciones desvinculadas. Yo creo que lo peor que ha podido ocurrir ha sido que esa famosa idea de población, y que es una construcción compleja, ¿no?, que viene determinada desde instancias económicas, sociales, etcétera, que hemos venido construyendo desde la Revolución Francesa, pues acaba de romperse. Se acaba de romper la regla del juego. Las estamos rompiendo, de hecho, entonces aparecen por un lado nuevos y viejos ricos, que ahora ya son cada vez más verticales, cada vez son menos y son más altos,
están ahí. La curva de arriba, la curva de Naredo, digamos, que está arriba, pues es de donde venimos, y la curva de abajo, que es una curva que se ha quebrado, se ha roto, ha perdido su continuidad. Es curioso porque además la idea de sistema y la idea de unidad de población se ve reflejada en la continuidad de la curva, es decir, es una curva continua. Esa curva continua hace alusión efectivamente a un universo único. Pero cuando la curva pierde continuidad, se quiebra, se rompe, eso se puede manifestar en esos quiebros que aparecen, es porque realmente se están empezando a producir o están empezando a nacer universos separados. Así que tenemos un universo de nuevos y viejos ricos, clases medias en declive, que podría ser objeto de otra conferencia, saber por dónde iban a ir unos y otros, eso se va a descomponer también, y luego pobres desahuciados por el otro lado. Esas flechas de abajo pues indican cómo se ha descolgado de la curva anterior, y pobres desahuciados. Los pobres desahuciados realmente no son necesarios en el sistema, es decir, que en esta nueva población no es necesario. Bueno, iba a hablar algo sobre el tema demográfico, porque creo que también tiene importancia. Estamos hablando de poblaciones y de biología, y por tanto, pues hablar del tema demográfico, pero bueno, si no me da tiempo no hablaremos de momento. Cada clase en su ámbito formando su propio medio. Esto es un poco lo que se está dibujando. Yo he traído esto, que es un diagrama que he utilizado otras veces para explicar el modelo inmobiliario, y he puesto en azul una parte que es importante recordar, porque en estos momentos incluso los mecanismos de producción del espacio, del que no he hablado prácticamente nada en mi intervención, yo diría que incluso no he hablado nada, y es importante, y hubiera sido importante, pero bueno, no hay tiempo ahora. Esta producción de espacio, en este diagrama se utiliza por un lado, o se presenta por un lado la formación del valor, es decir, la parte de la economía política del modelo de producción, y por otro lado la morfología urbana con la que se corresponde, y en el centro está la propia producción de espacio. Fijaos que en esa producción del espacio hay una parte sustancial, que es esa azul, que pintaba ahí en azul, que es acumulación extendida del patrimonio inmobiliario, que convertía a todos los ciudadanos en propietarios, con el sistema financiero en medio, y por otro lado los elementos que establecían los precios, que era un mercado activo de vivienda usada, y la imagen colectiva del espacio social, cuya relación mutua, cuya vinculación establecía el sistema de precios. Pero a mí lo que me interesa de eso, de todas maneras, es la idea de que el capital financiero, es decir, de que ahí había un circuito secundario de acumulación. Ese circuito secundario de acumulación, que está ahí reflejado en azul, es la clave, es, por así decir, el corazón, la bomba que alimenta todo el circuito que se denomina principal de acumulación, que es el que hay abajo, y que es el que está relacionado con la producción de alojamiento masiva, etcétera, sistema promocional, sistema financiero, acumulación de capital, etcétera. Es decir, que está en rosa, abajo, rosa tenue. Bueno, ahí no parece rosa. Bueno, es lo que hay abajo, que sería el circuito principal de acumulación. Si falla el primero, el circuito secundario, esa parte azul, y eso ya es inviable, de hecho eso está produciendo ahora mismo desahucios, está produciendo impagos, está produciendo morosidad, es decir, eso es una fuente altamente conflictiva. Es decir, todo ese corazón que alimentaba el sistema en estos momentos está roto. No solamente está roto, sino que está produciendo desahucios, está produciendo pisos vacíos, además. Nadie se ha parado. Bueno, yo creo que ese es uno de los temas claves, es decir, había que centrarse ahí y sentar a todos los implicados en el asunto y decirles, hagan ustedes el favor de utilizar el poco cerebro que ya se ve que tienen, y traten ustedes de darle una solución, no una solución, porque ya no es un problema. Claro, el drama de una familia en la calle, digamos que ocupa la plana entera. Pero es que, aparte de ese drama, que es básico, está el que es un operador clave de todo el sistema de producción y de todo el sistema, incluso de la propia rehabilitación. Es decir, que si eso no se resuelve y no se le da una fórmula y no se reconduce, yo la verdad es que veo que eso va a tener... Bueno, apoyando esta idea que os mencionaba de cómo se separan los universos,
he cogido este gráfico de un artículo que publicamos hace en el tercer número de Urban, en el que estos son los distritos de Madrid, los distintos distritos de Madrid. El azul, el de arriba, es Salamanca, que es el más estable, el que se ha mantenido el precio durante, mejor dicho, perdón, el que hemos utilizado como precio de referencia. Ese es el que se ha usado como precio de referencia a lo largo de todo el periodo analizado, que va desde el año 2000 al 2011, es decir, lo que va de siglo, más o menos. Este año no, pero el anterior sí. Es decir, lo que va de siglo. Entonces hemos visto cómo, manteniendo ese precio como precio de referencia, cómo han evolucionado el resto de los distritos. Fijaros que hacia los años 2005-2006, que es más o menos la mitad del gráfico, los distritos más pobres, los que están abajo, hicieron un esfuerzo para aproximar precios al distrito de arriba. Es decir, hubo una ilusión inflada por el mercado, es decir, esta ideología del éxito, de no se preocupen, esto va a ir estupendamente, había aprendido, la gente estaba, los bancos habían apostado por eso. Esto realmente está nutrido con dinero prestado por la banca, se habían aproximado al precio de arriba, claro, manteniendo sus distancias, evidentemente, pero porque, claro, no la jerarquía era una condición de funcionamiento de la sociedad de la que venimos. Pero, bueno, había habido una aproximación. Bueno, fijaros cómo se ha desprendido en los últimos años, a partir del año 2006, que es el año de máxima proximidad, cada distrito ha ido descolgándose de esa idea, de esa iniciativa de aproximarse al valor del más alto, y ha ido cayendo cada uno en su propio agujero. Esto lo que indica, en definitiva, es, primero, que han perdido el valor, es decir, se han hecho apuestas en los años 2005 y 2006 por cosas que ahora valen muchísimo menos, como ya se ve ahí, pero sobre todo lo que me interesa es cómo hay estructuras. Fijaros que a la parte de abajo hay un grupo que se distancia claramente de una parte intermedia y hay otro grupo arriba de tres que ya se distinguen como una población. Tres poblaciones realmente se distinguen ahí claramente o bastante claramente. Tenemos ahí un problema con el Retiro, que parece que y ese se levanta, en el último es el único que tiene un movimiento de recuperación. Bueno, pues el Retiro a lo mejor se quiere reincorporar a la parte alta de la estructura social, pero el resto se ha abierto entre ellos huecos que no existían. Fijaros que los huecos prácticamente, salvo el de arriba, que siempre tuvo huecos, el resto pues había mantenido una cierta continuidad, un gradiente, había un cierto gradiente, ese gradiente se ha roto. Bueno, es simplemente un indicador de esto que estoy mencionando. Y ya con esto voy a ver, yo creo que con esto, sí, efectivamente, con esto terminamos, más o menos en hora. Puede haber dos líneas de resistencia que persigan la emergencia de una nueva población. Es decir, ahora ya hemos perdido la soberanía, hemos perdido el territorio, se nos descompone, la población está destruida y descompuesta en tres poblaciones, que la de en medio además no sabemos muy bien en qué dirección va a ir, la última tiene un porvenir muy, muy negro, es decir, estamos en esa situación y se me antoja que pueda haber dos líneas de resistencia que persigan la emergencia de una nueva población, es decir, recuperar el concepto de población y un medio, esa idea global de población. La primera es recuperar la soberanía popular, claro, eso se dice pronto, claro, pero a ver cómo se hace. Bueno, es un complicado problema que no parece que pueda plantearse más allá del ámbito local. Yo creo que las estructuras, es decir, hay que empezar desde abajo, porque ya veis en manos de quién está el Estado, ¿no? Entre el capital financiero y el Partido Popular y otros que podrían estar, pues ya me diréis que se puede esperar de ahí, absolutamente nada, ¿no? Y que en todo caso deja fuera, casi fuera, todo lo relacionado con la actividad productiva y económica, que no queda dentro de esa soberanía. Es decir, ahí se pierde una parte de la soberanía. Yo creo que esto es importante porque, por ejemplo, recuperar el tejido industrial que se perdió o se ha desmantelado en los últimos años, pues a mí me parece que es bastante complicado ahora mismo. Y podría ser, pero claro, desde las asociaciones de barrio, desde las estructuras, asambleas populares, desde incluso los ayuntamientos, esta recuperación se me antoja complicada. Bueno, pues a lo mejor es la cabra en el patio de atrás, o sea, no habría que empezar a lo mejor por ahí y por cosas de ir progresando en ese sentido. Pero en fin, me parece complicado.
Y la otra posibilidad es apoyarse en la diversidad histórica, en las resistencias jurídicas, en las propiedades morfológicas y tipológicas no negociables del sustrato edificado de la ciudad existente para ser aplicadas a la población transformada. Estamos en unas poblaciones nuevas, distintas, incluso las estructuras familiares han variado de composición, de tamaño, de forma. Hay gente muy mayor, una población muy mayor, muy envejecida, que va a dejar el espacio pronto, que ocupa pues, progresivamente en los años que vienen a continuación, en los próximos 10, 20 años. No tiene nada de raro que esté hablando de 10, 20 años, cuando el sistema financiero ha trabajado con 40, como ya habéis visto. O sea que, entonces, yo creo que por ahí, por esa vía, y por esa morfología heredada, que es una morfología muy resistente, y os pongo el ejemplo, es un ejemplo que pongo, bueno, pues porque lo conozco más o menos directamente, el centro de Madrid, el barrio de Lavapiés y otras estructuras parecidas, que obedecen a una realidad social que ya no existe, muy anterior, del siglo finales del XIX, principios del siglo XX. Resulta que con estructuras de habitación, con un sustrato edificado que hoy día no resistiría las exigencias del estado del bienestar, es decir, no cumple con ninguna de las normativas propias, hasta el extremo de que buena parte de ese parque inmobiliario es considerado infravivienda. Pues ese tipo de infraviviendas, sin embargo, han sido providenciales para alojar a una población juvenil que se quería emancipar en un momento determinado, para alojar poblaciones que venían de otros países de Latinoamérica, sobre todo al centro de la ciudad. Sí, no, ya sé. No, sí, ya sé, si yo miro el reloj, ya sé que voy pasado. Pero también he empezado más tarde. Y esta gente ha encontrado allí su acomodo, y su acomodo además quizá en unas condiciones de habitabilidad que no son las mejores del mundo. Yo no digo que eso sea maravilloso ni que haya que ponerle, estamos viéndolo todavía desde el estado del bienestar y de su confort, y claro, efectivamente pues se nos antoja que no es un sitio como muy habitable, pero es un sitio urbanísticamente magnífico, ocupa una posición central en la ciudad, todo está cerca. De hecho, muchos de esos inmigrantes se han hecho propietarios, alojan gente de tránsito a la gente que viene, en fin, se han montado todo un universo que no está bien estudiado, pero que es un universo de alta complejidad, con muchos servicios, con muchos comercios, con una población, en definitiva. Es decir, que se ha montado una estructura poblacional que funciona y funciona de una manera bastante, insisto, con unas condiciones que no eran las mejores. Puede ocurrir que en las periferias, estemos todavía, las periferias, cuando hacemos rehabilitaciones o regeneraciones urbanas en las periferias metropolitanas, todavía tenemos delante la imagen del bienestar, de ese bienestar que incluso no se llegó a cumplir en su día, y que estamos intentando recuperar de alguna manera, cuando ya las condiciones ya no nos lo permiten. Pues yo creo que había que reinventar a ver qué tipo de regeneraciones urbanas hacemos en esas periferias metropolitanas. Una regeneración que, por supuesto, empiece a incluir hasta condiciones económicas, ¿no? Condiciones de producción económica. Es decir, que habría que empezar a mirar no tanto como un lugar donde vivir, como un lugar donde construir estructuras poblacionales estables a medio y largo plazo. La rehabilitación integrada, que mereciera tal nombre, debería centrarse en estas cuestiones y no tanto en recuperar o mejorar un mundo del bienestar con sus configuraciones normales. Nuestro ciudadano ya no es ese ciudadano normal que ya no nos garantiza a nadie, sus ciudadanos medios cuyas condiciones son historia. Y con esto, así de una manera muy rápida y apretada, pues doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aunque, pese a todo, bueno, a los que conocéis a Fernando, pues no os ha sorprendido su charla, ¿no? Su conferencia. A los que no le conocéis, pues a lo mejor os ha parecido pues, lo que es francamente interesante. Hay en este tejer y destejer, que son estas jornadas, han surgido muchos temas muy interesantes y yo creo que
lo que resultaría o lo que resulta fundamental es esa reflexión final de Fernando sobre la rehabilitación, si debe ir a un pasado, a un futuro que fue pasado, que es la normalización del estado del bienestar, esa discusión, o que tiene que dar acomodar nuevas cosas, ¿no? Yo creo que sí que nos daría tiempo a hacer 2 o 3 preguntas a Fernando, si las queréis hacer, y que él, pues bueno, seguro que tiene recursos suficientes para contestarla y hacer alguna aclaración de esta densa charla que yo creo que sí que da para bastantes cosas. ¿Lo pasamos a Gerardo? Sí. Yo bueno. ¿Alguien más va a preguntar? Por nadie más. Solo Gerardo. No es una pregunta, es, no sé, es una opinión personal que creo que está fundada en lo que se ve. Vamos a ver, yo creo que el capital financiero desarrollado del primer mundo ha jugado mal una baza. Y es que ha desarrollado la industria y la productividad en los países subdesarrollados, concretamente en China e India, y se les ha ido de las manos. ¿Por qué? Porque hay una centralización política que se ha convertido en el capitalista de Estado más importante del mundo. Entonces, eso lo que está dando lugar es que la competitividad del capital nuestro, de nuestros líderes económicos, está en precaria, está en peligro. Estados Unidos está perdiendo su liderazgo económico. Yo preveo que quizá haya un conflicto armado chino-americano y nos meterá a todos con casi toda seguridad a medio plazo, pero bueno, eso es otro tema que se puede discutir. Y entonces, ¿qué está pasando con el capital occidental? Que está acogotando a su población para sacar esas rentas diferenciales y poder ser competitivo con la producción china, que es básicamente muy poco consumidora de recursos en los trabajadores, digamos. Entonces, seguramente habrá una subida del nivel de vida de ciertas clases en China y a costa de una bajada radical nuestra, como está pasando. ¿Cómo se puede recuperar el poder, entonces, nuestra captación? Bueno, pues si la guerra es económica, con el dinero, es la única manera. Al fin y al cabo, el capital financiero se nutre de las aportaciones privadas de los miles de millones de personas que tienen en los bancos sus fondos, han invertido en bolsa, en fin, con nuestro dinero. Yo entiendo que es muy complicado y no es una solución que se pueda fácilmente articular, pero yo creo que la única solución que tenemos es retirar el dinero del mercado financiero y llevarlo a nuestra casa. No, pero así. De manera que si el mercado financiero ve que no está nutrido con lo que necesita, se tendrá que pensar que a lo mejor tiene que hacer otra cosa. Pero mientras no luchemos contra el dinero con el dinero, no creo que esto resuelva nada, sinceramente. Porque, bueno, podemos volver al chabolismo y volver a vivir en infravivienda. Bueno, vamos a tener que hacerlo, no es que sea una opción, es que nos parece que vamos a tener que hacerlo. Pero eso no resuelve el problema. No. Eso nos mete en las trincheras, se morirán los más débiles, sobreviviremos los más gordos, y bueno, y el capital financiero seguirá ganando la guerra, que es en lo que está. Insisto, yo creo que la solución no va por ahí, la solución es mucho más gorda y creo que es económica. Bueno, yo creo que has planteado, vamos a ver, mi intervención se llamaba soberanía, era la primera palabra que usaba, ahí siguiendo a Foucault otra vez, población, etcétera, ¿no? Y territorio o ciudad. Es que tú lo que has planteado es que efectivamente el capital financiero tiene la soberanía en Occidente, pero no la tiene en Oriente. Porque en Oriente, en China, en Brasil, en otros sitios, bueno, en Brasil no lo sé exactamente, menos supongo, la soberanía nacional se ha conservado. Es decir, que hay un Estado potente, poderoso, que ha sido capaz de hacer frente y conservar la soberanía. Y claro, es verdad que puede haber hay una confrontación de soberanías a escala planetaria que, entre otras cosas, ha impedido que buena parte del capital financiero, el capital que iba a producir esa deslocalización industrial a gran escala, iba a alimentar los bancos occidentales, pues se ha quedado en China alimentando los bancos chinos. También es verdad que los bancos chinos en estos momentos están financiando países como Estados Unidos, etcétera. Así que esa guerra pues es bastante complicada, se me antoja. Pero es verdad que hay efectivamente una confrontación de intereses entre el capital occidental y esos otros capitales emergentes que han surgido precisamente porque no tienen la soberanía.
Claro, la solución que se me ocurre es que el capital financiero debería dejarse ya de idioteces, renunciar a ese modelo global que ha sido un fracaso, sobre todo para las poblaciones occidentales. No sé si para el capital, parece que no del todo, pero para las poblaciones, desde luego, es un fiasco brutal. Y intentar reintroducir el aparato industrial o el aparato productivo industrial que desmantelaron en su día, reintroducirlo aquí. Claro, la fórmula no sé si es a la China, es decir, convirtiéndonos a todos en un poco en chinos, tal, lo cual es una fórmula que no es la del bienestar, precisamente, es otra mucho más dura. Si la fórmula es esa, o es una fórmula intermedia, o no sé qué. En cualquier caso, va a ser una forma con un aparato ideológico brutal, porque nos tiene que confundir a todos, nos tiene que mantener tranquilos, tiene que evitar las revueltas, aparte, y que ahora mismo están sustituyendo cohesión por coerción. Donde no hay cohesión, pues suelta un tío la porra y te pone la cresta caliente para decir, pues, tú quédate en tu sitio y ya está, ¿no? Yo creo que lo que tenía que hacer el capital financiero, ya que es el dueño, ya que es quien gobierna, pues tenía que hacernos ese favor, entre comillas, de devolvernos parte del aparato productivo que se llevaron. Lo que ocurre es que no lo veo yo en esas, porque yo no sigo sin ver, a pesar de todo lo que se habla, que no hay políticas de desarrollo de la producción en Europa. Sigue sin haber políticas de ese tipo. Se habla, se empieza a hablar. Los socialdemócratas plantean, los pocos socialdemócratas que todavía quedan en el mundo, pues hablan de estas cosas, pero los otros siguen apretando las clavijas, es decir, que la tuerca sigue siendo la misma idea, el déficit del Estado, el no sé qué, en fin, es decir, siguen dándole el mismo clavo. Y eso no va en la dirección de crear esas otras cosas que nos quitaron. En fin, no sé, yo ya digo, de luego a base de innovación, y por repetir la palabra innovación, y por repetir la palabra competitividad y eficiencia y no sé qué, por eso no se va a arreglar el asunto, eso está claro. Y hay una guerra. Claro, tú dices que esto va a derivar en una guerra. Sí, puede ser. O sea, no tendría nada de particular. De desahucios que sobran, ¿cómo se eliminan siempre? Como la guerra. Bueno, vale. No. Venga. No, lo digo porque es muy importante. Vamos a ver, porque había que dar. No, porque lo que decíamos ayer, o sea, cada una de estas. Había casos, había conferencias, cada una de ellas supone un desarrollo. No creo ni que Fernando le dé tiempo ni siquiera en un curso de doctorado a desarrollar la totalidad de lo que aquí nos ha propuesto. Lo que está saliendo son todos los aspectos periféricos a esta complejidad, de lo que es la intervención de hoy, la de Yayo, la de Fatia. O sea, hay todo un contexto que va más allá de lo físico, de otras decisiones. En cualquier caso, yo le agradezco a Fernando el esfuerzo que ha hecho de concepción en la conferencia de hoy, ¿no? Aunque no parezca, yo creo que hay una concreción importante y nada, pues yo creo que ya le damos otro aplauso de despedida y pasamos a la